Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y en el caso de los personajes cartoon, esto es verdad. Los ojos nos ayudan a transmitir los sentimientos y pensamientos de nuestros personajes, además de atraer la atención de los espectadores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rick, y en este tutorial vamos a ver lo básico para dibujar ojos estilo cartoon. Hay muchas maneras de hacer los ojos de nuestros personajes, pero pienso que podemos encontrar una fórmula inicial que te sirva como base para ir encontrando tu propio estilo. Antes de dibujarle ojos a un personaje, vamos a revisar la estructura básica de un ojo para determinar sus líneas más importantes. Lo primero y más fácil es iniciar con un óvalo en el área donde iría el ojo. El tamaño de este óvalo será dependiendo del personaje que quieras crear. Por ejemplo, si es un personaje joven o muy amigable, podríamos hacer los óvalos base más grandes. En cambio, si es un personaje más adulto, podría ser un óvalo más chico. Después de delimitar el óvalo, vamos a definir un poco su silueta para que vaya agarrando forma de ojo. La primera línea que dibujo yo es la parte superior del ojo en sí, que es donde irían las pestañas superiores. No necesitas agregarle pestañas, aunque a mí me gusta hacer esta línea con un poco de grosor para diferenciarlas del resto. Cuando hagamos ojos de chicas en otros videos, vamos a profundizar en la forma de hacer distintos estilos de pestañas. La siguiente línea que yo hago es la parte exterior del ojo, que también puede ser parte de las pestañas superiores. Esta línea puede ir inclinada hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del tipo de ojo que queremos hacer. Los ojos femeninos, por lo general, llevarían esta línea inclinada hacia adentro. Luego, hacemos la línea opuesta, que sería la línea que llega hasta el lagrimal, y finalmente hacemos la línea de abajo del ojo, que simularía las pestañas inferiores. En algunos estilos esta línea no se dibuja y solo se sugiere al poner el color blanco de los ojos. En otros casos, esta línea es muy delgada y curva. Todo dependerá del estilo que quieras lograr. Podemos agregar también una última línea arriba del ojo para que simule el párpado. Si el ojo estuviera un poco cerrado, esta línea podría ser un poco curva para simular que está cubriendo el párpado. Si queremos simplificar demasiado el estilo, no es necesario ponerla. Una vez que ya tengamos los límites de nuestro ojo, lo que sigue es dibujar la pupila y el iris. Estas pueden ser de distintas formas, y dependiendo del estilo y hasta el estado de ánimo y expresión de nuestro personaje, pueden cambiar. Comúnmente, un personaje asustado podría tener una pupila más pequeña. En los estilos cartoon básicos, podríamos fusionar la pupila con el iris y dejar solo un punto. En el siguiente video de ojos cartoon vamos a ver muchos estilos distintos. Listo, ahora vamos a usar una estructura de ojos en un personaje ya bocetado. Lo primero es identificar la línea guía horizontal que recorre el rostro. Esta línea es clave para poder poner los ojos a la altura deseada y que siempre nos queden alineados. Ya que estamos sobre la línea guía de los ojos, vamos a dibujar los óvalos guía de cada uno. Aquí, según los cánones clásicos del arte, debes dejar el espacio de un ojo como distancia entre los dos ojos. Esto claramente dependerá mucho del estilo que quieras tener. En el cartoon, esta regla se puede romper o exagerar, al igual que con el anime, donde casi siempre los ojos están dibujados bastante separados. Si se te hace más fácil, puedes hacer unas pequeñas líneas para determinar dónde empieza cada ojo. Con el tiempo, no necesitarás hacer tantas líneas guía. Hagamos cada uno de los óvalos. Si te fijas, al tener el personaje mirando en 3/4, el ojo de la derecha del dibujo puede hacerse un poco más pequeño en cuanto a la longitud. La altura debe ser aproximadamente la misma que en el otro ojo. Ahora vamos a dibujar la línea superior y exterior de cada ojo simulando las pestañas. Para que te salgan más fácil, te recomiendo hacer cada línea primero en un ojo y luego en el otro. Así tienes forma de medir y verificarlos. Ahora solo falta agregar la línea de los ojos que está cerca de la nariz y la línea debajo de cada ojo para simular las pestañas inferiores. Ahora vamos a hacer el iris de nuestro personaje. Pensemos para dónde queremos que sea su mirada y agreguemos unos pequeños círculos. En mi estilo cartoon básico, el iris y la pupila son solamente dos puntos negros, pero podemos hacerlos de distintas formas. En este caso, al ser un ojo menos simplificado, pienso que quedarían bien como dos óvalos. Una cosa a considerar es que parte del iris puede esconderse dentro de los límites del ojo, ya que los párpados y la piel de la persona cubren el ojo completo, que en este caso tiene forma esférica. Las pupilas pueden ir en el centro de cada iris. Si quieres, para finalizar, puedes agregarle un brillo. Si dibujas con lápiz, lo ideal es simular el brillo dibujando un pequeño círculo y sombreando alrededor de este. Agreguemos unas cejas para finalizar el personaje. Listo, ya tenemos los ojos de este chico. Ahora vamos a dibujarle los ojos a esta chica siguiendo la misma idea. Nuevamente, identificamos la línea guía horizontal que define la altura de los ojos y empezamos haciendo los óvalos de base tomando en cuenta el espacio entre los dos ojos. Ahora hagamos las líneas superiores de las pestañas y luego las líneas laterales.
Como es una chica, haré esta línea lateral inclinada hacia adentro y le daré un poco de grosor a las líneas para simular las pestañas. Ahora solo falta hacer las líneas interiores del ojo, cerca de la nariz y las líneas de las pestañas inferiores. Agreguemos el iris de cada ojo pensando en que estará mirando hacia este lado y de ahí dibujemos las pupilas y dejemos el espacio para un pequeño brillo. Solo agrego las cejas y listo, ya le hemos dibujado los ojos a esta chica. Y bueno, esto es todo por este tutorial. Escríbeme en los comentarios si quieres ver tipos de ojos para chico o para chica y coméntame qué otros problemas has encontrado al dibujar. Gracias en serio por todos tus comentarios y likes. Suscríbete a mi canal para ser de los primeros en ver mis nuevos videos y dale click a la campanita para recibir mis notificaciones. Entra a mis redes sociales para ver más de mis dibujos, tanto en Facebook como Instagram y Twitter. Aquí te dejo algunos de mis videos pasados para que puedas profundizar más en lo que vimos hoy. Gracias por ver y nos vemos luego.